Bueno, amados, me alegro de verdad poder compartir nuevamente con ustedes. Vamos a continuar en este día con el tema que comenzamos acerca de mística cristiana. El tema mística cristiana para este último tiempo que vemos que la ciencia ha avanzado, la inteligencia artificial está tomando un gran auge, el empoderamiento económico, el despertar espiritual, la elevación de la conciencia. Todos esos temas están englobados, se pueden englobar en la mística cristiana. El hombre anda así como anda por la ignorancia, porque no ha querido conocer la verdad, porque dice: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Lamentablemente hay los que hemos escuchado este mensaje y hemos entendido el llamado, nos hemos limitado, o la mayoría se ha limitado únicamente a hablar de la salvación y de ser libre del pecado, pero cuando él dice: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, habla de toda la libertad, de la libertad del pecado, de la libertad financiera, de la libertad de la muerte, la libertad en todos sus sentidos. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. No encerró esa libertad únicamente a ser libres del pecado, no. Pero lamentablemente aquellos que predicamos, por mucho tiempo los que predicaron se limitaron únicamente a hablar de la salvación del alma y ser libres del pecado. Y eso causó un estancamiento. Hoy en día, después de 2000 años de la iglesia estar constituida en la iglesia, en el mundo todavía no sabe qué es vida espiritual. No sabe qué es despertar espiritualmente. No sabe que tiene el poder de transformar las cosas. Porque aquellos que se acercaron al conocimiento no lo comprendieron. Pero ¿qué queremos dar luz? Si así nos lo permite Dios. Entonces, mística cristiana. ¿Qué hace un místico cristiano? Como dijimos en el video pasado, esto lo definimos en el video pasado, vamos a repasarlo aquí. El místico cristiano es aquel que conoce los secretos, a quien se le revelan los secretos, aquel que conoce más allá de los que otros pueden llegar o puedan ver, aquel que es sumergido en lo profundo del conocimiento y de la sabiduría y que alcanza un mayor entender y comprensión de la existencia, comprensión de esta verdad que es poderosa para hacer libre al hombre en todos los sentidos de la libertad. El místico cristiano, para llegar a ser místico cristiano, debe ser una persona muy reservada en cuanto al mundo. Jesucristo dijo: salid del mundo y no toquéis lo inmundo. Hay una razón de fondo muy poderosa para hacerlo de esa manera. ¿Por qué? Porque hay dos vidas manifestándose en el hombre. Está la vida terrenal y está la vida espiritual. La vida terrenal se alimenta de lo terrenal, pero la espiritual se alimenta únicamente de lo espiritual. Y para alcanzar el despertar espiritual tenemos que hacer morir una de las dos vidas. Mejor dicho, hacer morir la vida terrenal. Por lo cual dice el Espíritu a través del apóstol Pablo: haced morir lo terrenal en vosotros. Hay una razón de fondo para que él haya dicho eso. Es para que lo espiritual pueda surgir y pueda despertarse y pueda tomar el control y pueda comenzar el hombre a experimentar la vida espiritual que está por dentro, que no conoce, pero que es poderosa para transformar su existencia. Nosotros, como hombres que hemos sido creados a la imagen y semejanza
Y aquí quiero hacer una pausa porque si yo digo esta verdad ahora puedo causar controversia en muchas mentes. Pero hemos sido hechos imagen y semejanza ¿de qué? ¿De quién? La Biblia dice que de Dios. Dejémoslo así. De Dios. Pero el que es entendido en la palabra sabe que esa palabra Dios o Elohim o Edom o Don, Adonai, también Adonai que es el Señor, que Dios tiene varios grados, diferentes grados, y cada grado toma un nombre. Y entonces, ¿qué grado de Dios fue que nos hizo su imagen y semejanza? Voy a dejarlo hasta allí. No vamos a profundizar en esto porque estamos creo que tempranos para soltar verdades más profundas de este tipo. Entonces, la ignorancia de cómo funciona el mundo ha hecho que el hombre corra a hacerse prisionero de lo primero que observa, de lo que ve. Jesucristo dijo, no juzguéis de apariencias, sino juzga con justo juicio. Pero ¿qué le puede dar justo juicio al hombre? El conocimiento de la verdad. Pero cuando el hombre desconoce el conocimiento de la verdad, se aferra a lo primero que ve. Y es lo que ha utilizado el mundo, o los que controlan este sistema para engañar al hombre y mantenerlo envuelta en una mentira, viviendo una realidad ficticia que lo mantiene alejado completamente de lo que verdaderamente es él. Así está el hombre viviendo una mentira y se muere y nunca conoció quién era, nunca conoció su propósito, porque vivió enredado en la corriente de este mundo, en las cosas de este siglo. El Espíritu a través del apóstol Pablo dijo, no os conforméis a este siglo, sino que transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento. Y en otro versículo dice, sino que transforman mediante la renovación del espíritu de vuestra mente. Para poder comprobar, para poder conocer, hay que sufrir una renovación en la mente para poder comprender las cosas grandes y ocultas espirituales que Dios ha guardado para los que le temen, para los que le buscan. Así que el místico cristiano tiene que ser reservado y entender que tiene que apartarse del mundo. Tiene que dejar de apartarse de todo lo que le puede llenar la cabeza de basura. Jesucristo dijo, lo que es más de esto de mal procede. ¿Hasta dónde llega el alcance de esa palabra? Es muy profundo para el que se sienta a analizar. ¿Hasta dónde va esa palabra? ¿Qué es más de esto de mal procede? Para saber hasta qué grado tenemos que llegar a separarnos de las cosas del mundo para poder lograr un verdadero despertar espiritual que nos permita darnos cuenta de quiénes somos verdaderamente, de qué hay dentro y de cómo funciona el mundo espiritual, de cómo funciona la existencia. Vamos a hacer un paréntesis y vamos a hablar un poco acerca de los tres poderes que rigen la existencia que hasta ahora hemos identificado. Está el poder físico, está el poder mental, está el poder espiritual. El poder físico, en ese poder pues, hemos crecido, lo conocemos todos porque es el terrenal. Pero el poder mental es muy desconocido, aunque es muy poderoso. El poder espiritual es mucho más poderoso todavía, pero es más desconocido. Últimamente se escucha mucho hablar del poder mental, del poder de la mente, y en cierto sentido tienen razón. La mente es poderosa para el que sabe implementar este poder. Puede ser de gran ayuda, pero a pesar de que es de gran ayuda, el poder mental no puede retener la vida, no puede sustentar la vida.
no puede dar vida eterna, pero sí puede hacer realidad muchas cosas aquí, manifestar muchas cosas aquí en esta tierra. El poder físico es la fuerza que empleamos para desarrollar las actividades continuamente, para alcanzar una meta. El poder mental es la capacidad que tenemos de manifestar las cosas en esta realidad global sin necesidad de utilizar la fuerza física, sin necesidad de utilizar el esfuerzo físico. Eso lo puede hacer el poder mental. Tenemos esa capacidad existe, esa capacidad es real. Muchos hablan de esto y aunque sin tener una clara idea de cómo funciona verdaderamente este poder, de cómo ejecutarlo, de cómo desarrollarlo, pero están diciendo verdad, tenemos la capacidad de manifestar en esta realidad global muchas cosas de la realidad interna que cada uno posee. Hay una realidad global que es la realidad donde se manifiestan todas las realidades de todos los hombres. Y hay una realidad individual que es la realidad interna de cada hombre. Dios, en su sabiduría inmensa, a cada hombre le concedió su propio universo y su propia capacidad de transformarlo. Tú puedes diseñar tu realidad, tu propia realidad. Eso es verdad, eso es cierto. Pero hay que saber cómo hacerlo, cómo implementar ese poder. Que una onda, diciendo que una onda sonora, que bueno, yo no he practicado esos métodos, pero sí sé que el método para desarrollar el poder mental se puede implementar. Se puede implementar y es eficaz. O mejor dicho, da resultados. Y está el poder espiritual. El poder mental, tanto el poder físico como el poder mental, cualquiera puede acceder a estos poderes. Pero el poder espiritual demanda, para poder desarrollar un verdadero poder espiritual, porque hay varios poderes, distintos poderes, pero son poderes engañosos. El verdadero poder espiritual es el que proviene de Dios. Y Él tiene unas exigencias para el que quiera hacerse ese poder. Y una de las primeras demandas es que hay que ser santo. Él dice, sé santo porque yo soy santo. Aquí el que capacita para alcanzar ese poder espiritual, verdaderamente el que capacita es Dios, a través de Jesucristo y todas las herramientas que Él tiene para capacitar, para hacer que el hombre avance en el recorrido del árbol de la... Muchos lo llaman el árbol de la vida, pero realmente ese árbol ofrece bien y mal, o sea que vendría a ser el árbol del bien y del mal que uno recorre inicialmente. No voy a entrar en profundidad esto, pero es un recorrido que tiene que hacer el hombre desde lo más bajo hasta lo más alto. Si lo llevamos a términos del árbol de la vida, decimos que comenzamos en Malhut, que es el reino, que es el reino terrenal, hasta Keter, que es la corona, que es donde se manifiesta la gracia y la gloria de Dios, o tenemos alcance a esa comunión perfecta con Dios. Pero para desarrollar este poder espiritual, como ya dije, se necesita de asistencia del otro lado. El poder mental y el poder físico, cualquier hombre lo puede desarrollar. No necesita ser espiritual. Simplemente necesita saber cómo implementar el poder mental, cómo se hace. Pero el poder espiritual sí. El poder espiritual sí requiere que el hombre se santifique, que el hombre alcance ciertos niveles de santidad para ser tenido en cuenta por Dios. Jesucristo dijo que Él manifiesta sus secretos a los que son dignos de Él.
Y cuando habla de ser digno de Él es que el hombre se ajuste al llamado que Él hace para que ser tenido en cuenta como discípulo. Y esto encierra muchas cosas, el ser discípulo de Jesucristo. Hoy en día muchos se llaman discípulos de Jesucristo, pero realmente no se ajustan al llamado. O sea, es que ellos creen que son discípulos, pero no se están ajustando al llamado. ¿Sí? Y están viviendo una vida cristiana que se ha convertido en, sin ánimo de ofender o, o tildar o cuestionar, no voy a decirlo así, que se ha convertido en una monotonía, sin ver frutos verdaderos de un despertar espiritual. Y el mismo creyente es testigo para sí mismo de que es así, que lleva muchos años como cristiano, pero no ni siquiera conoce su propia alma, pero sale a hablar de la salvación del alma. Y nunca probablemente haya hablado con su propia alma, ni haya visto su propio espíritu. O sea, no se conoce a sí mismo. Pero se habla de una vida cristiana. La vida cristiana lleva en sí un despertar espiritual. Lleva en sí una renovación del creyente hasta hacerse imagen del mismo Jesucristo. La vida cristiana lleva consigo un despertar de la conciencia, una elevación de la misma y un acceso al poder de Dios, siendo participantes de la naturaleza divina de Dios. Por eso dice que a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esa potestad de ser hechos hijos de Dios encierra el ser hecho participante de la naturaleza divina de Dios. Y si el creyente hecho participante de la naturaleza divina de Dios dice que el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en sus manos, y que todo lo que hace el Padre lo hace el Hijo también. Entonces esos son los frutos de que dice, por sus frutos los conoceréis. Pero se lleva muchos años allí y todavía usted es consciente para consigo mismo de que no hay frutos de ese tipo, de ese nivel. Porque lamentablemente se dejó el cristianismo como lo conocemos hoy únicamente hablando de salvación y de santidad, que son los rudimentos de los que habla el apóstol Pablo del Evangelio. Todavía echando el argumento de arrepentimiento de pecados, de obras muertas, de viejos pecados. No, él habla de ir adelante, de seguir adelante al supremo llamamiento. Cuando se comprende de qué está hablando él allí, entonces es porque ya Dios ha producido un despertar en su mente, en su espíritu. Cuando usted logra comprender de qué está hablando él, de que hay que ir adelante, de que eso simplemente son rudimentos, es el principio del caminar. Hay que ser santo, hay que ser salvo, hay que ser santo para alcanzar el poder espiritual, el despertar espiritual. Gloria a Dios. Así que el misticismo cristiano es interesante porque engloba la realidad que muchos hoy quieren vivir. La vida que muchos hoy anhelan vivir la engloba el misticismo cristiano. Porque no simplemente es despertar espiritual, es alcanzar la renovación de la existencia, el enseñorearnos de nuestro espíritu, poder darle órdenes al espíritu y que él las cumpla. Poder conocerlo de adentro, poder conocer la condición de nuestra alma, comprender que podemos influir en este mundo, en esta realidad global, desde nuestra realidad interna. Comprender todas estas cosas, los poderes que rigen en la existencia, cómo funcionan,
Todo esto el místico cristiano lo alcanza a comprender porque lo vive, lo experimenta. No es una vida únicamente de palabras y repetir palabras y repetir versículos, no. Es una vida totalmente práctica, experimental, experiencial. Es el desarrollo del místico cristiano. A través de experiencias espirituales, Dios permite que adquiera conocimiento. Tantas caídas, tantos choques, tantas guerras, permiten que él vaya desarrollando un conocimiento de la realidad espiritual en la que está inmerso. Y comienza a conocer, a descubrir los secretos. Entonces, para hacerse místico cristiano, ¿qué debe hacer el creyente? Separarse del mundo y dedicarse a conocer la verdad. Dedicarse. Yo llevo hasta ahora 9 años cumplido y podría decir que el despertar espiritual se ha alcanzado en estos 9 años. ¿De qué nivel de despertar estamos hablando? De la capacidad de poder hablar con mi propio espíritu. De ese nivel espiritual estamos hablando. De poder decirle que haga esto y él lo haga. Entonces, pero han sido 9 años de búsqueda intensa, dedicado únicamente a esto, a escudriñar, a querer entender, sacar tiempo para vigilar, semanas, tener disciplina en la búsqueda, levantarse a tal hora, dejar de dormir, todo eso enfocándome o enfocado únicamente en lo que realmente interesa y aprovecha al espíritu, que es la palabra. El primer material espiritual, porque el espíritu se alimenta de lo espiritual. Y de primera mano el material espiritual que tenemos es la palabra. El Señor Jesucristo dijo que Él era el pan que había descendido del cielo y dado vida a los hombres, refiriéndose al alimento del espíritu. Y la disciplina de búsqueda es la que permite que se vaya acumulando un despertar. Porque si el hombre es inconstante en la búsqueda, puede que hoy busque 5 horas, pero ese mismo día puede dedicarle 4, 3, 2 horas, 5 horas a lo terrenal. Así que lo espiritual que ganó en esas 5 horas de búsqueda, lo perdió en una hora de comunión con el mundo, por decirlo así. Por eso tenemos que ser vigilantes, porque el despertar espiritual demanda apartamiento, de que el hombre se aparte verdaderamente para encontrar lo grande. Por eso Jesucristo dijo: busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. Es una decisión que yo debo tomar si realmente quiero alcanzar el reino, si realmente quiero alcanzar lo espiritual, si realmente quiero conocer más, ir más allá. Entonces debo apartarme, porque lo espiritual que gano en 5 horas lo puedo perder tranquilamente en una hora en la que yo me siento a contemplar el mundo, ya sea a través de un videojuego, a través de un celular, a través de una conversación. Es así de sutil, de delicado esta relación. Por eso él dijo: apartados del mundo y no toquéis lo inmundo. Y también la palabra en Job dice que el hombre en busca de la sabiduría es suspendido y balanceado, es separado, apartado, lejos de los demás hombres, en lugares inhabitados, donde no pisa pie. ¿Por qué? Porque el hombre necesita separarse para poder alcanzar un despertar espiritual, a fin de que el esfuerzo que él hace por conocer a Dios en 5, en 7, en 10 horas de búsqueda no se pierdan en 1 o 2, 3 horas con que él se relaciona con el mundo y vuelve otra vez a lo terrenal. Y vuelve otra vez a llenar su mente de lo terrenal, que funciona como un filtro de lo espiritual, por donde, o más que un filtro, funciona como una fuga
de lo espiritual, se fuga por el orificio que se abre cuando se le da libertad a lo terrenal, por lo cual dice: no deis lugar al diablo. Entonces es muy delicado alcanzar el despertar espiritual, porque requiere una absoluta concentración en esto. Pero cuando se logra, usted podrá ver las oportunidades que hay, el poder viajar en el espíritu, posicionarnos en otro lugar, conocer a las otras personas en el espíritu. Son prácticas del místico cristiano que se pueden desarrollar en el misticismo cristiano. ¿Y por qué misticismo cristiano? Porque únicamente se requiere para alcanzar este nivel de misticismo, de espiritualidad de la palabra. No se requieren de prácticas extrañas, no. Se requiere de que el hombre se dedique a entender la palabra, que saque el tiempo para que su espíritu se nutra, leyendo y meditando, orando. Esa es la práctica que debe desarrollar, la disciplina que debe desarrollar. Y apartarse de las cosas del mundo. Eso provocará que el espíritu se nutre, se fortalezca y alcance un despertar en el que él comienza a comunicarle las cosas que están pasando en el mundo espiritual mediante impresiones a su mente, y usted puede ver lo que está pasando en X o Y momento con su espíritu, y asimismo puede tomar una acción en el plano físico, ya sea reprender o dar un consejo. Esto es vida espiritual, una comunicación con nuestro espíritu. Gloria a Dios. Entonces, para ser místico cristiano se requiere de disciplina en la búsqueda, apartamiento, disponerse a vivir una vida de santidad, de integridad, delante de Dios. Como ya dije, hay tres poderes: el poder físico, el poder mental, el poder espiritual. El poder mental y el poder físico lo podemos hacer sin... Cualquier persona los puede hacer, pero el poder espiritual solo los que alcanzan ese grado de santidad, que agrada a Dios, que complace a Dios. Dios los toma, los aparta y les comienza a capacitar. Pero el poder mental y el poder físico cualquiera puede acceder a ellos, siempre y cuando sepa cómo hacerlo. Eso es lo que marca la diferencia. El poder mental, hay que saber cómo acceder al poder mental. Pero una vez que se comprende cómo se accede al poder mental y comienza a practicar y a desarrollar ese poder mental, puede dar muy buenos resultados en cuanto a la vida terrenal del hombre, porque la realidad del hombre se puede cambiar completamente del poder de la mente. Lo que dije fue que la realidad del hombre se puede cambiar completamente desde el poder de la mente. La mente tiene ese poder. Hay muchos pensadores que llegaron a decir que el universo era mental, y no están equivocados. Cuando uno comprende cómo está establecida la existencia y la realidad en este mundo, uno se da cuenta de que así es, y que podemos influenciar esa realidad global desde el poder de nuestra mente, si sabemos cómo hacerlo. Así que, amados, el llamado para este tiempo es a que no sigamos viviendo una superficialidad espiritual, sino que aprovechemos para crecer, para ahondar en esta verdad que Dios ha puesto al alcance de todos los hombres. Pero el creyente, el cristiano, debería tener una ventaja muy grande, porque ya la aceptó y ya
está marchando, pero no puede seguir siendo conformista únicamente con lo que hasta ahora ha experimentado de la vida espiritual. Dijo, no os conforméis a este mundo, no os conforméis a este siglo, sino que transformaos. El creyente tiene que anhelar la transformación, manifestar la transformación. Y no es una transformación de exterior, de vestido y ropa, no. Es una transformación que manifiesta la luz, la gracia de Dios, el poder. A ese nivel de gracia. Dice que Moisés tenía que ponerse un velo en el rostro para que los miraban no se sintieran afectados o por la luz que emanaba de su rostro. Pero el Señor Jesucristo dijo que la gracia que Él traía para nosotros era mayor. Así que la invitación es a buscar más. Para este tiempo el despertar espiritual es indispensable. Salir de los rudimentos del evangelio, del conformismo espiritual y entrar en la era que anhela el mundo, que anhela la tierra, mejor dicho, que aguarda la tierra, la manifestación de los hijos de Dios, con poder, envueltos en gloria. Bueno, amados creyentes y los que todavía no se han decidido creer, pues yo espero que usted sepa que hay mucho más por conocer en este mundo mientras estamos viviendo aquí. El tiempo es corto. Moisés, varón de Dios, en uno de sus escritos le dejó dicho al Señor, le pedía al Señor de esta manera: enséñanos a vivir nuestros días de tal modo que traigamos al corazón sabiduría. ¿Cómo? Enséñanos a contar nuestros días de tal modo que traigamos al corazón sabiduría. Le pedía Moisés, varón de Dios, porque él sabía que el tiempo del hombre aquí es corto y el hombre se muere sin sabiduría y se va a los muertos y luego le toca enfrentarse al juicio con las manos vacías, porque se esforzó para conseguir vanidades y de vanidad alimentó su alma y al final la vanidad lo mató y lo envió a los muertos con las manos vacías, porque nada en lo que el hombre se fuera aquí en el mundo podrá llevarlo, nada de lo terrenal. Pero si alcanzamos cosas espirituales, las cosas espirituales son eternas. Es la razón por la que hay que buscar primeramente el reino de Dios y lo demás será añadido. Así que yo espero que tomemos conciencia de la existencia que tenemos, que llevamos, y salgamos de la simpleza, porque la ignorancia es, por así decirlo, la madre de todas las esclavitudes. Cuando el hombre ignora quién es, cualquiera puede venir y engañarlo y confundirlo y hacerle andar por camino no bueno. Y el hombre es feliz porque ignora. Y así está el hombre hoy en día, rumbo al precipicio, rumbo a la muerte, y es feliz porque ignora que hay mucho más que lo que hasta ahora conoce de la existencia, porque ignora que hay un poder allí que le pueda transformar la vida completamente, anhelando ser descubierto, porque ignora que hay un día del juicio, porque ignora que tiene una vida eterna adentro que tienes que cultivar. Mejor dicho, una existencia eterna adentro que tienes que cultivar, que tienes que promover hacia la vida eterna. Solo cuando el hombre se muere
y comprende que la carne únicamente era el estuche, entonces es que viene a recapacitar cuando ya no hay oportunidad de nada, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Así que la mística cristiana, con este tema lo que buscamos es que haya más hombres y mujeres comprometidos a alcanzar niveles espirituales mayor, que puedan manifestar la gracia y la gloria de Dios, que puedan mostrarle al mundo que no a la manera del mundo, sino a la manera de Dios es la mejor manera de existir. No en miseria y en ruina, sino en superabundancia de la gracia de Dios, manifestando todas las cosas que se pueden manifestar. Y eso lo encierra todo. El poder de Dios lo puede todo. Gloria a Dios. Bueno, amados, pues yo espero que usted comparta este mensaje, que otros puedan escuchar y se puedan sentir retados e inspirados a buscar más, a conocer, a entender de qué se trata esta realidad, esta existencia. Que indaguen, que escudriñen y que miren la palabra de Dios no como la religiosidad que hasta ahora se ha presentado, porque hay que decirlo, lamentablemente el evangelio, que no es religión, se ha venido enseñando bajo un marco religioso, y eso ha causado un estancamiento en la propia iglesia, ya que muchos no quieran estar en una religión o estar en un... No, el evangelio es libertad. Por eso dice que llegará el tiempo, le dijo el Señor Jesucristo a la samaritana, que ni en este templo ni en este monte alabarán a Dios, porque Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Es un llamamiento a una adoración individual, de espíritu a espíritu, de mi espíritu al espíritu de Dios. Allí está hablando eso el Señor Jesucristo. De cierto te digo, mujer, que llegará el momento que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán a Dios, porque Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Él está hablando de una adoración individual a Dios en el espíritu, de los que le adoran. Gloria a Dios. Bueno, amados, espero que en lo poco que hemos dicho podamos haber causado algo bueno en tu percepción de la existencia y que te hayamos invitado a buscar más, a escudriñar. Esperamos que compartas este mensaje y que te suscribas al canal. Una vez más, hasta la próxima. Dios te bendiga.